Para todos un gran saludo. Yo soy Silvia Cárdenas Paz, consejera terapéutica de Renaceres. Hoy tenemos un tema muy importante que se titula como personalidad adictiva. Para comenzar a hablar de la personalidad adictiva, primero tenemos que recordar la definición de farmacodependencia. La adicción es una enfermedad de naturaleza biopsicosocial, es decir, que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de manera compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de una causa o efecto. Entonces tenemos que entender que la farmacodependencia, ¿cierto?, compromete la vida biológica, psicológica y social del individuo. Pero en esta charla vamos a enfatizar la parte emocional y espiritual, ¿sí?, como causa subyacente al síntoma. Es decir, el síntoma es consumir ya sea sustancias o quedar preso de unos comportamientos compulsivos. Pero las causas, ¿cierto?, que pueden ser de orden emocional, mental, físico, espiritual, familiar, cultural, ¿cierto?, todo lo que rodea a un ser humano, ¿sí? Aquí solamente vamos a hablar sobre la causa emocional, ¿sí?, y la parte espiritual. Entonces, entendiendo así, continuamos con la definición de personalidad adictiva. Entonces, hay un autor que se llama Craig McKean, es un psicólogo, terapeuta de familia, ¿sí?, que ha estudiado mucho toda la parte de adicción. Nos define la adicción como una relación emocional con un objeto o conducta a través de la cual el adicto trata de satisfacer sus necesidades más íntimas. Lo que establece el adicto es en lo fundamental una relación emocional. La adicción es una dependencia emocional y orgánica de una sustancia o un comportamiento. Esta dependencia fijada en el adicto desarrollará lo que McKean llama atinadamente una personalidad adictiva. El objeto de la adicción puede ser a sustancias psicoactivas, a personas, ¿sí?, que cuando se es adicto a personas se llama codependencia, o a comportamientos compulsivos como el comer en exceso, al trabajo, al juego, al sexo, a la tecnología, ¿sí?, que es una de las adicciones que estamos viviendo en nuestros tiempos, se llama la adicción cibernética, ¿sí?, entre otros desórdenes. Entonces, tenemos que comprender que la adicción no solo es a sustancias psicoactivas, sino a comportamientos compulsivos, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Según la tesis sobre el componente emocional como una de las causas subyacentes al síntoma, es sumamente importante que tanto el adicto como los miembros de la familia comprendan que en la adicción los sentimientos son el blanco principal de las sustancias químicas y la abstinencia puede dar como resultado al principio, ¿cierto?, un caos o un parálisis emocional. Según lo anterior, en Renaceres realizamos un modelo integral de recuperación involucrando a las familias de los usuarios. Entonces es muy importante entender que, teniendo en cuenta que una de las causas del consumo es la parte emocional, ¿cierto?, cuando el adicto para ya sea el comportamiento compulsivo o para las sustancias psicoactivas, lo primero que ocurre es pues una gran crisis, ¿cierto? Entonces se da un desorden que allí es cuando Renaceres tiene que intervenir a través de su equipo, ¿sí?, y de cada uno desde su área, ¿cierto?, le va a ofrecer al usuario herramientas para poder aprender a manejar sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? Desde los 12 pasos es muy importante que ustedes comprendan que el usuario, tanto el usuario como las familias, aprenden a expresar sus sentimientos y sus emociones. Esa es un canal, ¿cierto?, de liberación, el cual el adicto tiene que aprender a expresarse, porque naturalmente el adicto no sabe expresar sus sentimientos y sus emociones, ¿sí? Entonces, hay que entender bien esta perspectiva porque otras personas lo pueden ver como algo natural, ¿no? De por sí la gente pues que no tiene estos desórdenes puede expresar sus sentimientos y emociones de una manera pues más fácil, ¿no?
El adicto tiene que tener todo un aprendizaje cognitivo-conductual, ¿sí? Para que él mismo conozca sus sentimientos y aprenda a manejarlos. Por otra parte, la adicción ofrece la ilusión de unidad con los semejantes, control de ansiedad y una aparente resolución de conflictos interiores como exteriores, ¿sí? Entonces, con el uso de sustancias o a través de comportamientos compulsivos, el usuario anestesia los sufrimientos causados o por su caos interno o por el caos que él percibe de afuera, ¿sí? Esta parte es muy importante para comprender que el adicto, por eso cuando para la sustancia, ¿sí? Lo primero que pasa es una gran depresión, ¿sí? Porque las sustancias, aunque ya le producen un mal o el comportamiento compulsivo ya está ofreciendo causas muy negativas, de todas maneras este comportamiento y estas sustancias, ¿sí? Han ayudado al usuario, ¿sí? A tener una ilusión, ¿sí? De unidad consigo mismo, con los demás, a manejar su ansiedad, ¿sí? A creer que puede controlar su mundo interno o externo, ¿sí? Entonces es importante entender esto para que se comprenda lo difícil que son las primeras etapas de recuperación, ¿no? Que es la etapa del síndrome de abstinencia, ¿sí? Que en cada usuario puede durar de maneras distintas dependiendo de la historia adictiva, de su organismo y de su historia, tanto familiar como cultural. Bueno, en la adicción ahorita ya hablé del componente emocional, ahorita vamos a seguir con el componente espiritual. El ser humano sabe que morirá. Por lo tanto, de manera consciente o inconsciente, quiere trascender su mortalidad. En otras palabras, tener la experiencia de la inmortalidad. Esto es importante entenderlo, que todos los seres humanos nacemos con esa necesidad espiritual. No solamente somos razón y emoción, ¿no? Entonces, las sustancias tienen el poder de hacer vivir como real esa necesidad de trascendencia. Eso es importante, eso lo vivimos desde que la humanidad surgió, ¿sí? Entonces, muchos de los adictos inconscientemente sí se está buscando con el consumo una manera de trascender, ¿no? Entonces, es importante comprender y desde allí vamos como a entender el adicto, ¿sí? ¿Por qué el adicto consume? Entonces, siguiendo con la línea de la trascendencia, de la parte espiritual, tenemos un psicólogo que se llama Viktor Frankl, ¿sí? Donde tiene una gran frase que nos puede ayudar para entender este tema y dice: el hombre que no es capaz de encontrar un sentido a su vida, como tampoco de inventarlo, busca la manera de refugiarse de su creciente sentimiento de falta de sentido, ya sea en la fantasía o sea en lo subjetivo. Entonces Viktor Frankl nos complementa esta tesis sobre cómo el ser humano también busca la parte espiritual, y la parte espiritual desde este ámbito significa encontrar un sentido de vida. El adicto en sus primeras etapas de consumo, ¿sí? Puede tener una ilusión de haber encontrado, ¿sí? Una liberación, ¿sí? Una liberación de su vida, una liberación del sufrimiento, entonces, o toda una nueva energía en su vida, ¿sí? Porque pues todavía no ha llegado al caos ni ha llegado a la parte de crisis, ¿sí? Entonces, interesante que Viktor Frankl nos puede como ayudar a entender que esto es real. Entonces, para entender más por qué la personalidad de un adicto, ¿sí? El por qué y el para qué, hay que entender también que para que el adicto se derrote, ¿sí? Ante su adicción, es necesario que se den en la vida del adicto algunos eventos. Estos son ejemplos, ¿cierto?, fuera de otros. Uno es tocar fondo. Definitivamente el adicto, como lo estaba explicando ahora, en las primeras etapas de consumo, antes es una sensación de mucho placer y casi de facilitarle la vida al adicto, ¿no? Pero ya en las fases críticas y crónicas, ¿cierto?, que ya son las etapas donde ya el adicto empieza a tener muchos problemas consigo mismo y con los semejantes, eso se podría llamar como tocar fondo. Tocar fondo ya es cuando no se está pasando definitivamente bien, ¿no? Ya no hay el placer que se sentía al principio, tanto como con el consumo como con la historia de adicción. De alguna manera otro evento que pueda ayudar al adicto también a
derrotarse y a aceptar que necesita una recuperación, es el rompimiento con sus codependientes o facilitadores. ¿Quién es un codependiente? Según Melody Beatty, que es una persona que ha estudiado mucho la codependencia, ¿sí? Ella nos define el codependiente así: la persona codependiente es aquella que permite que la conducta del adicto le afecte, queriendo controlarlo o salvarlo. Entonces el codependiente, así como el adicto se vuelve adicto a la droga, el codependiente se vuelve adicto al drogadicto, ¿sí? Entonces, hasta que esa persona codependiente no permita que el adicto viva su propia realidad, va a ser muy difícil, ¿no? El codependiente puede ser una madre, puede ser la esposa, el codependiente puede ser una institución, ¿sí? Que le encubra al adicto su realidad, ¿sí? Entonces, importante entender que hasta que el codependiente no lo suelte, el adicto, pues, no va a sentir la necesidad de recuperación. Otra manera, otro evento que ha ayudado a los adictos, y lo podemos ver sobre todo en estos tiempos, es una situación externa que llevan al usuario, a veces en contra de su voluntad, a encontrar el camino a la recuperación. Bueno, continuemos para entender más la personalidad adictiva. Entonces, aquí, entre otras, yo resumo las características de la personalidad adictiva en 12 puntos, ¿sí? Una de las características de la personalidad adictiva, es importante que comprendamos que esta personalidad adictiva es una tendencia que se puede tener desde la infancia, ¿sí? Es importante entender que el adicto no se vuelve adicto cuando se encuentra con la droga. El adicto tiene desde su niñez una personalidad vulnerable, ¿cierto? Para que después, cuando se encuentre con la droga, pueda desarrollar la adicción, ¿sí? Muchos adictos no desarrollan la adicción cuando tienen un contexto de pronto familiar y cultural un poco más saludable, ¿sí? Entonces puede que no se desarrolle la adicción, pero la personalidad adictiva es importante entender que son unos rasgos, insisto, que se pueden ver desde la infancia o la adolescencia. Entonces, ¿estos cuáles son? El primero, es una tendencia a la inmadurez y al infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia de las dependencias. Entonces, para poner un ejemplo, es la persona que puede tener 25, 30 años, ¿cierto? Y todavía no tiene su desarrollo, de alguna manera personal, ¿cierto? No va en equilibrio con su edad, ¿cierto? Entonces, puede que tenga ya un título universitario, puede que tenga un trabajo, pero es una persona que es inestable, ¿cierto? Que ante cualquier crisis ya quiere dejar su trabajo, ¿sí? Es decir, está mostrando rasgos de una persona que no tiene madurez. Esa sería la primera. Segundo, actitud permanente de deshonestidad ante sí mismo y ante los demás. Entonces es una personalidad que no logra decirse la verdad a sí mismo, ¿no? Porque el que es deshonesto, ¿cierto? Aparentemente le está mintiendo al otro, pero realmente es una persona que no se puede decir su propia verdad. Tercer punto, tiene una tendencia a no tener satisfacción en su vida, ¿sí? Por muchísimo resentimiento, ¿no? Entonces la personalidad que si vivió muchas tragedias en su infancia, en su adolescencia y, por ejemplo, ya tiene 35 años, una persona que todavía se siente víctima de toda su historia, ¿no? Entonces, hasta que ese rasgo no sea curado, el adicto va a seguir siendo una víctima, ¿no? Una víctima de su historia y no va a tener la capacidad de volverse un gestor de su recuperación, ¿sí? Como cuarto punto sería permanente sentimiento de culpabilidad con autodevaluación, minusvalía y tendencia al autocastigo. Entonces también son rasgos, ¿cierto?, de una baja autoestima, de sentir que no puede, ¿no? Y a veces de manera inconsciente se autocastiga, es decir, se sabotea, ¿sí? La personalidad del adicto tiene mucha tendencia, entonces el autosaboteo puede ser, por ejemplo, empezar una carrera y en tercer semestre ya salirse de ella, ¿sí? Es no lograr una meta que al principio se quiso. Entonces, ese puede ser un ejemplo de autocastigo, como muchos otros. Quinto punto, la tendencia a ser egocentrista, ¿sí? Es decir, que piensa que el mundo tiene que girar alrededor de sí mismo, con tendencia a las depresiones. Puede haber una personalidad neurótica, ¿sí? Pueden haber neurosis, perversiones, ¿sí? Hay que entender que
pues la idea con esta charla no es explicar qué es la neurosis ni qué es la perversión, porque pues eso ya es un tema que es complejo, pero simplemente hay que entender que las personalidades neuróticas, ¿cierto?, todavía tienen cierto principio de realidad, y las perversiones ya nos implica pues que el adicto está ya comenzando a perder el sentido de realidad, ¿no? Entonces, es importante entender que muchas personalidades desde su infancia y en la adolescencia ya pueden tener estos rasgos, que cuando llegan al consumo, pues esto se crece, ¿no? Si la persona tenía ya tendencias a no estar en la realidad, con el consumo va a acelerar este proceso, ¿no? Son personalidades que tienden a ser agresivas, hiperactivas o aisladas. También hay otros chicos que pueden presentar tendencia a ser el omnipotente, ¿no? El que son las personalidades que se sienten que son mejores que los demás, ¿no? Esa es otra tendencia. Otro rasgo puede ser miedos permanentes, actitud de temor ante los retos de la vida, con angustia y tensión. Esta parte del miedo y la angustia y la tensión en muchos adictos no es consciente, casi que lo contrario, el adicto cree que no le tiene miedo a nada, pero por eso mismo puede ser una de las causas de consumo, ¿no? Las drogas, lo que producen las sustancias psicoactivas, los comportamientos compulsivos, producen, ¿sí?, una aparente seguridad, pero realmente lo que se logra evidenciar es que cuando el adicto no tiene la sustancia o para el comportamiento compulsivo, ¿sí?, lo primero que surge es una personalidad muy insegura. Otro punto es la depresión, ¿sí? Ya lo había nombrado, pero es importante entender que la depresión es un trastorno que necesita un tratamiento profesional, psicológico y muchas veces también con psiquiatría, ¿sí? Y no en todos los adictos, pero sí en la mayoría presentan un trastorno depresivo, ¿no? Entonces es importante entender que este tipo de personalidad, hasta que no tenga una terapia de verdad profunda, ¿sí?, a este nivel, pues es un adicto que está en riesgo constantemente, ¿no? Otro punto importante allí es la ingobernabilidad sexual y sentimental. La parte afectiva en la personalidad adictiva es compleja, entonces es otro punto que en recuperación pues se tiene que trabajar. Noveno, negación de su realidad adictiva con persistencia de los mecanismos de racionalización y proyección. Entonces en esta personalidad también la tendencia es a negar. La negación se puede dar por dos procesos. Racionalización es cuando el adicto no acepta sus sentimientos y su realidad, sino que ante ellos, pues, saca toda una teoría justificando sus vivencias, ¿no?, ya sean tanto positivas como negativas. Esto es lo que significa racionalizar. Y proyección es proyectar mi malestar en los otros. Entonces, no asumir, ¿cierto?, que el resultado de lo que al adicto le ocurra, ¿cierto?, debe ser el resultado de sus propias acciones, lo que piensa, siente y hace. Entonces, tiene la tendencia a responsabilizar a los demás de lo que le ocurre. Otro punto importante allí sería la sustitución de sustancias por otras drogas o sustitución por otros comportamientos compulsivos. Entonces, la personalidad adictiva tiende a que no, pues ya no bebo, ¿sí? Entonces, ahora que no bebo, entonces lo puede cambiar por otra sustancia o por un comportamiento compulsivo. Entonces, allí todavía, pues, es obvio que el adicto no ha empezado a aceptar su problemática, sino que lo único que está es sustituyendo una problemática por otra. En esta personalidad también hay una tendencia a una espiritualidad ausente o muy empobrecida, con soberbia intelectual, tendencia al materialismo y nula o poca fe. Entonces, esta personalidad adictiva tiene la tendencia a buscar de alguna manera, su poder más grande que él lo va a encontrar es en o tener mucho dinero o tener personas poderosas a su lado, ¿sí? Entonces es una falsa seguridad, ¿cierto? Entonces es importante que también se comprenda esto, ¿cierto? Porque hasta que el adicto no entienda que su ego no es el que le puede dar, ¿cierto?, una sensación de vivir más allá. O sea, porque seguir buscando la seguridad en las personas o en esta vida material es de alguna manera seguir identificado con la parte ególatra del ser humano, ¿sí? Que en otras palabras, según términos de algunos psicólogos, es seguir identificado con el falso yo, ¿sí? Desde allí el ser humano
o el adicto nunca va a encontrar cómo trascender, ¿sí? Por tanto, no va a encontrar su verdadera felicidad o sentido de vida. Otro punto importante es allí el comportamiento inadecuado en su tratamiento, tanto con su terapeuta como en su grupo de autoayuda. Entonces, eso es un punto importante que en la personalidad de un adicto, ¿cierto? Ya cuando está en su proceso, en red de recuperación, pues es una persona que, ¿sí?, no es fácil de adaptarse a las normas, ¿sí? Es la pelea con la figura de autoridad, ¿sí? Entonces, pues todo esto va a pasar en las primeras fases hasta que ya el adicto comprenda que todo el tratamiento finalmente es para él mismo y no para los demás, ¿no? Entonces ahí la personalidad adictiva de pronto puede trascender todos estos rasgos. Bueno, después de ver todos estos puntos y ya de haber definido, ¿cierto?, qué es la personalidad adictiva desde lo emocional y de la parte espiritual, pues yo los invito como que hagamos como una reflexión, ¿no? Entonces, esa personalidad adictiva, ¿cierto?, ¿cómo se podría encontrar una manera de existir, ¿cierto?, de la manera, pues, Renacer SIPS ofrece, ¿cierto?, unos modelos de intervención para que esta personalidad adictiva trascienda sus comportamientos, ¿cierto?, y que aunque no desaparezcan, les puedan dar un manejo. Entonces, yo aquí les traigo una reflexión que dice así: ¿cuál es la medida de la salud integral? ¿Dónde está la línea divisoria entre la cordura y la locura? ¿Cierto? Porque de alguna manera es una pregunta de, bueno, y algunas personalidades adictivas no llegan a la locura, ¿cierto? Pero muchos que sí llegan a etapas crónicas tanto con sustancias psicoactivas como con comportamientos compulsivos, ¿cierto? Recuerden que la locura no es simplemente una persona que tienen que encerrar en un psiquiátrico, ¿no? La locura se puede manifestar, ¿cierto?, en desórdenes en todas las áreas de un ser humano, ¿cierto? Entonces, la locura es no poder vivir con un sentido de realidad, ¿sí? Entonces, en la personalidad adictiva se puede ver esta locura desde edades tempranas, ¿no? Entonces, Erich Fromm, que es otro psicólogo que estudia todo este tema, señala y dice: el hombre tiene que luchar no solo contra los peligros de la muerte, el hambre y el daño corporal, sino contra otro peligro específicamente humano, la locura. Si alguien realmente vive este drama sin procurar siquiera ir a la guerra, es el adicto, quien al inicio del encuentro con la sustancia o el comportamiento compulsivo siente el placer que le proporciona al principio, pero cuando avanza su adicción, el rompimiento con la vida es inminente. Su falta de cordura lo conduce irremediablemente a la locura y en muchos casos escogerá morir. Hay que entender este término de morir, no solamente morir físicamente, ¿no? El adicto puede morir en todas sus etapas de manera simbólica, ¿no? Entonces el adicto, en la medida en que su adicción ya progresa, entiéndame, el término progresar en este ámbito, pues no es progresar para bien, ¿no? La enfermedad progresa cada vez para estar peor, ¿no? Entonces, el adicto escogerá morir es porque el adicto sí va muriendo, ¿cierto?, va muriendo a sus talentos, va muriendo a sus capacidades, va muriendo a su relación familiar, a su relación consigo mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender, ¿sí?, que la personalidad de ese adicto, cuando llega a recuperación, por eso tiene que entrar, es a sanar desde allí, ¿no? Porque el adicto no se recupera cuando para la sustancia, eso es simplemente una primera etapa, ¿cierto? Es la etapa de la abstención, ¿sí?, que es necesaria para que esa personalidad luego tenga la capacidad, ¿sí?, de empezar todo un proceso profundo, ¿cierto?, y que necesita un tiempo determinado para que esa personalidad vuelva a sentir de nuevo un sentido de vida, unas ganas de vivir. Para ya ir finalizando, esas ganas de vivir, ¿cierto?, para que el adicto la pueda recuperar, pues en Renacer SIPS ofrecemos, como ya lo había dicho anteriormente, desde todas las áreas, ¿cierto?, se ofrece procesos y métodos para que esa personalidad adictiva pues vuelva a encontrar ese equilibrio, ¿no? Desde los 12 pasos, desde el área de psicología, desde el área de trabajo social, terapia ocupacional, psiquiatría, ¿sí?, y desde todo el modelo
integrado de lo que es la comunidad terapéutica, ¿cierto? Hay que comprender que todas las personalidades de los seres humanos, ¿cierto? Según Freud, para reunir lo que estoy conversando con esta teoría, el ser humano, desde su profundidad de su mente y su personalidad, se mueve por dos principios, ¿sí? Está el principio del placer y el principio de realidad. Esta es una tesis que fue investigada por Freud, que es el padre del psicoanálisis. Entonces tenemos que entender que la personalidad del adicto, en últimas, ha estado más identificado con el principio del placer, ¿cierto? Y cada vez le va a costar más, de alguna manera, hacer un equilibrio de ese principio de placer con el principio de realidad, ¿cierto? Entonces, por eso, el adicto desde la infancia y la adolescencia, ¿cierto?, es una personalidad que tiende a buscarle más, a gustarle más todo lo que ofrezca el placer, ¿cierto? Y por eso le cuesta tanto las normas, la autoridad tanto del padre y la familia como las normas de la cultura, ¿cierto? Que eso sería el principio de realidad. Entonces voy a definir estos dos principios para que ustedes también comprendan que la recuperación de alguna manera es lograr de nuevo que este tipo de personalidades vuelvan a encontrar el equilibrio entre el placer y la realidad. Entonces, Freud enuncia estos dos principios y los define de la siguiente forma. El principio de placer denota la tendencia humana de placer y evita el dolor. Toda actividad psíquica persigue reducir tensiones y evitar cualquier sufrimiento. Ese sería el principio de placer. Y el principio de realidad indica que el yo, con sus funciones de adaptación al ambiente, regula los deseos en función de la cultura y renuncia al placer inmediato a favor de un placer futuro. Entonces, toda personalidad tiene que aprender, ¿cierto?, a regular el principio de placer con la realidad. Lo que ha pasado con la personalidad adictiva es que se ha identificado más con el principio de placer, ¿sí? Entonces, eso es lo que producen las sustancias, los comportamientos compulsivos, ¿sí? Entonces, de allí es que comienza su gran historia y por eso después, ¿cierto?, es tan complicado cuando el adicto ya en su depresión o en su gran caos, ¿cierto?, parar ese principio de placer, pues es todo un proceso que necesita por eso de unos profesionales y de intervención, ¿cierto? Porque no va a ser de manera aislada ni natural volver a encontrar ese equilibrio entre el placer, ¿cierto?, ese principio de placer y la realidad, ¿no? Entonces, lo que ofrece realmente la recuperación es volver a ofrecerle a ese individuo, ¿cierto?, a estructurar en ese yo ese principio de realidad para que luego pueda hacer pues de alguna manera una unión coherente, ¿cierto?, entre esos dos principios, porque siempre van a existir en el ser humano, ¿no? Yo espero que hayamos comprendido muy bien que la personalidad adictiva, ¿cierto?, el problema no son ni las sustancias, ¿cierto?, sino que el problema realmente radica en la personalidad compulsiva, ¿sí?, que no es capaz, ¿cierto?, de regular ya sea las sustancias o no es capaz de regular una compulsión. Entonces, para eso, pues se tiene que buscar siempre la intervención de una comunidad terapéutica y una ayuda profesional. Muchas gracias.